La justicia carece de credibilidad e independencia del poder político. ¿Cuáles son las opciones para un cambio verdadero? Las posiciones del debate están reflejadas en este reportaje. De inicio, la abogada Katia Saucedo, miembro del Movimiento de Juristas Independientes, identifica cuál es la causa principal del desastre del sistema judicial. Desde hace muchísimos años la política se resiste a dejar libre a la justicia, ¿no? Porque claro, la justicia es un buen instrumento de persecución, es un buen instrumento de presión, ¿no? Eso no solamente es un problema actual, es un problema viejo, muy profundizado en los últimos 20 años, ¿no? Muy agudizado y muy profundizado. Pero sí era un problema que lo conocíamos desde hace tiempo. Pero el gran problema es que este tema de la politización en la justicia termina siendo un problema cotidiano de la gente normal, de la gente común, que no tiene nada que ver con política, ¿no? Porque termina enraizándose la corrupción y termina siendo un problema que nos afecta absolutamente a todos, no solamente a quienes ejercen actividad política. Esa realidad también provoca índices lamentables y absurdos en la administración de justicia. 360% hacinamiento carcelario. Eso es absurdo, o sea, 360% de hacinamiento carcelario. San Pedro, que ha sido construido para 500 personas, alberga más de 4.000 personas. O sea, es inhumano, es absurdo. 9 bolivianos y fracción para el prediario de una persona privada de libertad, para que desayune, almuerzo y cena. Hay que mirar un poquito los estudios que hay sobre las personas privadas de libertad. Hay un estudio interesantísimo de la Defensoría del Pueblo de hace un par de años, donde usted va a ver que las personas privadas de libertad cenan un té con azúcar, porque la plata ya no alcanza. Otros problemas son el bajo presupuesto del 0,5% para el órgano judicial y la existencia de un 40% de jueces provisorios cuyos cargos están en la incertidumbre. El presupuesto del órgano judicial no es un capricho tampoco. Es para que el órgano judicial no tenga que ir a negociar con el órgano ejecutivo. Nada. No tenga que ir a ese toma y daca, ¿no es cierto? Sino que el órgano judicial sepa que va a tener un mínimo de 3% y solo negocia hacia arriba. Los jueces provisorios es un gran problema. ¿Y sabe qué? No es un enunciado ni un capricho de un grupo de abogados. El juez, para tener independencia, tiene que tener ciertas condiciones. Primero, tiene que tener un buen sueldo. Ese es un elemento fundamental, que incide no solamente en la independencia, sino en la no corrupción. Cuando usted tiene un buen sueldo, no hay necesidad de buscar otras ventajas económicas, y lo digo con absoluta claridad, ¿no es cierto? Segundo, ese juez no tiene que deberle el cargo a nadie, porque cuando usted no le debe el cargo a nadie, usted es absolutamente independiente, usted no tiene por qué pagar facturas. Desde la Asamblea Legislativa, el diputado opositor Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, acusa al movimiento al socialismo de no querer una justicia independiente en Bolivia. El objetivo político central del movimiento al socialismo ya está claro después de tantas evidencias, es no quieren nueva justicia, no quieren despojarse de la justicia, no quieren una justicia con autoridades independientes. Vamos a seguir siendo víctimas en realidad de un sistema judicial que no administra justicia, sino que lo único que hace es convertirse y en ser una herramienta política para la persecución, para la vulneración de derechos humanos. El oficialista Patricio Mendoza rechaza que los jueces sean dependientes del poder político y acusa a la oposición de bloquear los acuerdos para la elección judicial. Ellos son independientes, ¿acaso dependen de nosotros? Para fallar, para sentenciar, para dictar, ¿acaso dependen de nosotros? Ellos son independientes. Ahora, si es que algún señor está y va, influye, es muy diferente. Algún diputado o algún ministro va y se mete, es muy diferente, que lo denuncie. Hay un candado que no se puede destrabar porque no hay la voluntad de la oposición. No va a haber nunca la voluntad porque estos señores lo han demostrado durante todos estos 2 años y medio que no están y no van a aprobar nada que vaya a ser de la Asamblea o del oficialismo. Ante el fallido proceso de consensos para la tercera elección judicial, el diputado Urquidi dice que un cambio estructural implica discutir desde el presupuesto hasta la independencia judicial. Pero en lo estructural tenemos que revisar
la Constitución Política del Estado en lo que se refiere a la metodología de selección de las altas magistraturas judiciales. Tenemos que hablar, por supuesto, de presupuesto, tenemos que hablar de cualificación del recurso humano, tenemos que hablar de una justicia con recursos humanos mucho más calificados y tenemos que hablar fundamentalmente de una justicia que deje esa vocación de sometimiento al poder político y fundamentalmente una justicia que institucionalice al órgano judicial como un órgano independiente y como un órgano que responda a la Constitución y a las leyes y no al poder político. Para Mendoza, la culpa de que no hay alternativas para el cambio de fondo de la justicia es del ministro Iván Lima. El trabajo del ministro Lima y su compromiso de él era justamente como dueño de la cartera del Ministerio de Justicia, y él se comprometió ante el pueblo boliviano, dijo, vamos a cambiar la justicia. Mire, ya van más de 1000 días y hasta ahora no hay un cambio, nada. Empeoró la justicia. Estamos mal con este gobierno que tenemos. Perdóneme, señor presidente, usted es mi presidente, pero con su personaje que usted lo tiene en mano, a este ministro Lima, no vamos a cambiar nada. Algo mal que está pasando y esto tiene que cortarse de raíz. Para cortar de raíz es sacar primero a este ministro que está inoperando acá en Bolivia y hacer las elecciones judiciales y desde allá, políticas públicas, cambiar la justicia, sí o sí. En el nuevo escenario, tanto Urquidi como Mendoza rechazan que los partidos lleguen a un coteo de cargos judiciales para tener acuerdos como se hacía en época de los partidos tradicionales. La abogada Saucedo cree que esa opción es probable. Además, advierte que ante el fracaso de la elección judicial existe el riesgo de que el gobierno opte por vías inconstitucionales. Hemos escuchado que el ministro en una declaración en el periódico El Deber, si no me equivoco, dice, si la elección judicial no prospera, voy a tener que buscar medidas alternativas. Bueno, a ver, queremos escuchar, yo como ciudadana quisiera escuchar esas medidas alternativas. Porque yo las medidas alternativas que veo son dos, inconstitucionales ambas. Una, la prórroga de mandato, que es inconstitucional, prórroga de mandato a los actuales magistrados y magistradas. Y la segunda alternativa, también inconstitucional, el nombramiento por decreto, el famoso decretazo, ¿no es cierto? Que sería la intromisión absoluta de un órgano, como es el órgano ejecutivo, en otro órgano que es el órgano judicial, que además tiene una de sus competencias principales, es controlar y limitar los actos del poder público ejercido por el órgano ejecutivo. Las dos elecciones judiciales anteriores no han solucionado los problemas de la justicia y las reformas de fondo aún deben esperar. De momento, el gobierno ha adelantado que los magistrados cumplirán su mandato el 31 de diciembre y no tendrán prórroga. Resta ver qué camino elegirá el poder político para resolver la crisis judicial.